La Biblia es un regalo de Dios para todos nosotros, para que la leamos y aprendamos de ella cosas muy bellas. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esta gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, ¿cómo están? Recordando hoy que en la palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos muestra cada momento que Dios creó todo bueno en gran manera y creó varón y hembra, hombre y mujer los creó. Sí, son los únicos dos sexos que Dios ha creado, que ha diseñado. Y los dos se complementan entre sí. El hombre y la mujer se complementan, o sea que Dios hizo al hombre, lo hizo fuerte, lo hizo musculoso, lo hizo para que haga trabajos pesados, para que cuide de la mujer, y a la mujer la hizo delicada, la hizo para que cuide a su familia, para que pueda tener hijos si es la voluntad de Dios. Así nos hizo Dios, hombres y mujeres, diferentes desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Dios también creó el arco iris. Y el arco iris significa el pacto de Dios para con el hombre, en el cual Dios dijo que no volvería a destruir al mundo por medio de agua, por medio de un diluvio. Y también representa la paciencia que Dios tiene para que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado del arco iris. Y esta historia la encontramos en el libro de Génesis. También, niños, para recordarles que Dios les ha regalado a ustedes dos seres maravillosos que cuidan de ustedes. Sí, papá y mamá son el regalo maravilloso de Dios para cada uno de ustedes y para mí también. Son los que nos cuidan. Por eso nosotros debemos confiar en ellos y contarles
todo, absolutamente todo lo que nos pase, lo que nos digan, si alguien nos está mirando como raro, si alguien nos está como manoseando o si alguien nos está ofreciendo algún dulce o algo para que nosotros vayamos con esa persona. Todo esto hay que contárselo a papá y a mamá, porque ustedes son muy importantes para sus papás. Por eso los debemos honrar, como dice la palabra de Dios, los debemos amar y sobre todo debemos confiar en ellos. Recordemos que la familia, el diseño maravilloso hecho por Dios, está compuesto por un hombre, que es el papá, una mujer, que es la mamá, y los hijos que Dios les quiera regalar. Nadie, absolutamente nadie, se puede cambiar de sexo. Ya Dios nos hizo hombres o mujeres y es el diseño perfecto de Dios. Por eso, si alguna persona que es hombre se quiere vestir o ser como una mujer, eso es pecado. Y esa persona necesita que la evangelicemos, que le digamos que la palabra de Dios dice que solamente hay dos sexos y que no se pueden cambiar, porque ya somos hombres o somos mujeres. Diferentes los dos, pero que en conjunto Dios permite que nos complementemos los unos a los otros, los hombres a las mujeres. Por eso le vamos a dar gracias a Dios por este diseño perfecto que ha hecho y por crearnos diferentes a las niñas y a los niños. Ahora vamos a cantar nuestra canción. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Y le damos gracias a Dios por esas diferencias que son perfectas y maravillosas. Que Dios los bendiga. Buenas tardes niños, bienvenidos una vez más a su clase de Escuela Bíblica Infantil. Para comenzar con este tiempo vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos permites de estar aquí, Señor, porque nos has permitido la vida otro día más, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque tú siempre sigues siendo fiel, Señor, y por tu misericordia es que hoy podemos estar aquí, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, y para continuar con este tiempo, vamos a hacer el tiempo de la alabanza. Bueno, niños, y la primera canción es Hay un nombre nuevo en la gloria. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Bueno, niños, y la siguiente canción es El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él.
Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Bueno, niños, ahora vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por todo lo que nos has provisto hasta el día de hoy, porque les has provisto a nuestros padres aún hasta el día de hoy, porque es por tu mano que hoy nos sigue sustentando y es por ti que hoy podemos estar aquí, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, no se les olvide seguir recogiendo las ofrendas en sus casas para que las estemos llevando a la iglesia, pero siempre con ayuda de nuestros padres. Que Dios les bendiga. Bueno, niños, ahora vamos a orar por la enseñanza. Señor, gracias por la enseñanza que nos vas a permitir escuchar el día de hoy, Señor, porque si hoy podemos escuchar esta enseñanza es por ti, Señor, porque una vez más nos vas a enseñar por medio de tu palabra lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, la enseñanza del día de hoy se llama Jesús da de comer a muchas personas. Y el versículo clave es: nunca hemos visto una cosa así. Marcos 2:12b. Pero ustedes sabían que en Marcos 6, del 30 al 44, hay una enseñanza muy linda donde Jesús hizo un milagro. ¿Ustedes saben cómo se llama? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Entonces buscamos Marcos, con ayuda de nuestros padres lo vamos a buscar. Entonces se llama alimentación de los 5,000, pero pongámoslo como muchas personas. 5,000 personas son muchísimas personas, entonces dejémoslo como muchas personas. Entonces imagínense que Jesús tenía muchos seguidores, ¿cierto? Entonces imagínense en que Jesús les dijo a los discípulos que se iban a ir a un lugar aparte y desierto, porque iban a descansar un poco, pues porque ya estaban muy cansados, entonces ellos iban a ir a descansar, porque aparte de sus discípulos que eran sus amigos, ellos iban a ir a descansar. Entonces eran tantos que entonces ellos iban a ir a descansar, porque pues obviamente Jesús era humano y también se cansaba. Entonces imagínense cómo les parecen a ustedes que todas estas personas estaban tan concentradas en lo que Jesús les enseñaba que ellos ni tiempo para comer les daba, porque ustedes van a saber que cuando uno está tan concentrado en algo, uno dice, ay, ya se acabó tan rápido. Pero imagínense, niños, que eso fue así. Todas las personas que estaban con Jesús, todas esas personas, discípulos, todos sus seguidores, todas aquellas personas que le seguían, todos niños, grandes, pequeños, así, todos ellos no les daba el tiempo para comer porque estaban muy concentrados en lo que Jesús les enseñaba en su día a día. Entonces ellos se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero obviamente toda esa gente no cabía en una barca. Entonces, cuando muchos los vieron ir, pues vieron a sus discípulos y a Jesús ir al lugar desierto, ellos también decidieron ir detrás de Jesús. Pero imagínense que ellos iban detrás de Jesús porque, como ya les había dicho, les parecía muy apasionante lo que Jesús les enseñaba. Entonces ellos iban detrás de Jesús y les reconocieron a ellos, a Jesús y a sus discípulos. Entonces se fueron a pie. De más que ellos estaban muy cansados porque pues Jesús se fue en una barca y ellos se fueron a pie. Pero entonces imagínense que los que iban a pie llegaron más rápido que Jesús. Llegaron muchísimo más rápido sabiendo que iban a pie, ¿cierto? Entonces,
cuando Jesús se bajó de la barca, vio una gran multitud que eran todos los seguidores que él tenía, los que ya les había mencionado anteriormente, eran todos esos, ¿cierto? Y entonces Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejitas que iban por ahí pero no tenían pastor. Entonces eran como personas que iban así y no sabían hacia dónde se dirigían. Entonces Jesús tuvo una gran compasión de ellos y les enseñaba también lo que le venía enseñando a todos sus discípulos y a todas aquellas personas, ¿cierto? Bueno, niños, entonces imagínense cuando por allá era ya todo tarde de la noche, pues no sabemos qué horas era en ese tiempo, pero pongámosle que era por allá una hora súper lejos. Entonces, supongamos que eran por ahí las 12 o 11 de la noche, que eso ya debe ser muy tarde para nosotros. Entonces, sus discípulos se le acercaron a él y le dijeron que ya estaba muy tarde. Okay. Entonces, cuando sus discípulos se acercaron y le dijeron que ya era una hora muy tarde de la noche, entonces ellos le dijeron que el lugar era desierto porque iban a un lugar muy solo. Entonces, era un lugar desierto, o sea, muy solo, y ya la hora estaba muy avanzada, muy tarde de la noche, súper tarde de la noche. Pero imagínense que, como ya les había dicho, ellos no habían comido, o sea, toda la gente que les seguía a Jesús no había comido porque estaban muy concentrados en lo que les decía Jesús. Y ni tiempo para comer les dio. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos que los despidieran, o sea, que les dijeran que se fueran a sus casas y a sus aldeas, o sea, donde ellos dormían, descansaban, comían, donde ellos vivían. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que le dijeran a toda esa gente que a ellos que se fueran a sus lugares donde vivían. Pero imagínense que como ellos estaban tan concentrados en lo que les decía Jesús, ni comían tenían. Porque imagínense todo un día ocupado solo con Jesús y no habían podido hacer sus cosas porque les parecía más importante lo que Jesús les enseñaba. Entonces no tenían comida. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿A qué se iban a ir a sus casas si no tenían que comer? Pero entonces le preguntaron sus discípulos a Jesús que entonces qué iban a hacer. Entonces Jesús les dijo que les dieran de comer. De lo que ellos tuvieran ahí, que les dieran de comer. Entonces sus discípulos le devolvieron la pregunta. Entonces cuando sus discípulos le dijeron esto a todas esas personas, también les estaba diciendo que fueran como a comer algo para que no se quedaran sin comer y para que no estuvieran aguantando tanto hambre, ¿cierto? Y para que fueran a comprar pan. Pues en ese entonces comían pan, era como una representación de comida que nos dice la Biblia. Porque pues ellos no tenían que comer, entonces pues ¿qué iban a comer si no tenían que comer? Les tocaba ir a comprar algo de pan. Pero entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús qué iban a comer, ¿cierto? Entonces Jesús le respondió que ellos le dieran de comer. Pues sus discípulos le dieran de comer a toda esa gente. Pero entonces sus discípulos le respondieron que entonces ellos fueran a comprar pan por 200 denarios, o sea, pues supongamos por 2.000 pesos, que entonces ellos fueran y compraran pan por 2.000 pesos y les dieran de comer a toda esa gente. ¿Ustedes se imaginan darle de comer a muchas personas solo con 2.000 pesos para un pan para cada persona? Eso es imposible. Pero entonces, imagínense que sus discípulos fueron muy obedientes y fueron a ver cuántos panes tenían para comprar. Pero entonces Jesús les dijo que más sin embargo ellos fueran a ver cuántos panes tenían. Entonces Jesús los mandó a que fueran a ver cuántos panes tenían. Entonces ellos fueron a ver cuántos panes tenían. Y entonces ellos fueron y al regresar le dijeron a Jesús que tenían 5 panes y 2 peces.
Miren así, hagan de cuenta que estos panes por 5, o sea, 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y acá 5. Y 2 peces, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que mandaran a todos a recostarse por grupos, pues ahí en el pastico, en la hierba, que les mandó a que se recostasen ahí. Entonces Jesús hizo un milagro. En ese momento él hizo un milagro, porque solo habían 2 panes y 5 peces, lo cual no alcanzaba para muchísima gente. Entonces ahí fue cuando Jesús hizo un milagro, que esos 5 panes y 2 peces los repartió entre muchísima gente. Imagínense que alimentó a tanta gente que sus discípulos recogieron 12 canastas así como estas, o un poquito más grandes, no sabemos cuántos son porque la Biblia no lo registra, pero entonces sus discípulos recogieron 12 canastas llenas. Imagínense cuánto era eso. Eso debió de ser muchísima comida. Entonces ese fue el milagro que Dios hizo en este lugar desierto cuando muchísima gente le seguía a Jesús. Pero imagínense también que Jesús tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos hacia el cielo, bendijo y partió los panes. O sea que le pidió la bendición a Dios, o sea, a su Padre, de los 2 peces y 5 panes para poder que le alcanzara para toda esa gente que él tenía que alimentar. Bueno, niños, pero entonces no se nos puede olvidar y siempre lo debemos recordar, que Jesús en su palabra dejó escrito que varón y hembra los creó, que nunca fue que una mujer se cambió de género o pues pasó a ser hombre. No, eso no lo registra la Biblia y eso sí lo registra, pero como pecado. Lo que Dios creó desde un principio fue hombre y una mujer, que serían la pareja perfecta. No sería mujer con mujer o hombre con hombre. No, mujer con mujer y hombre con hombre, Dios lo llama como pecado. Pero a mujer con hombre, Dios sí los acepta, porque eso sí no lo llama como pecado, y eso fue desde el principio de la creación, y esa fue la primera pareja que existió en todo el mundo. Y ese sí no fue como pecado a Dios, y ese sí le agradó a Dios. Pero vamos a aprendernos el versículo, que dice: nunca hemos visto una cosa así. Marcos 2:12b. Repitámoslo. Nunca hemos visto una cosa así. Marcos 2:12b. Una vez más. Nunca hemos visto una cosa así. Marcos 2:12b. Que Dios les bendiga. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Bueno, niños, y con ayuda de nuestros padres para la actividad vamos a conseguir una hoja como estas, y en ella vamos a dibujar una canasta, unos peces y un pan y unos panes, y vamos a escribir el versículo clave a memorizar, que es: nunca hemos visto tal cosa así. Marcos 2:12b.
porque recordemos que la enseñanza se trató de esto. Listo, niños, entonces nos debió de quedar algo así la actividad. No olviden aprenderse el versículo que es: nunca hemos visto tal cosa así. Y recuerden pedirle ayuda a sus padres para que ellos sean quienes les ayuden a dibujar para que ustedes puedan hacer la actividad. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, niños, y ya para finalizar, vamos a orar. Señor, gracias por la enseñanza que nos permitiste escuchar el día de hoy, porque ayúdanos a que esto no solo se quede en palabras vanas, Señor, sino que también la podamos poner por obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser bondadosos, Señor, con todas las personas, como tú lo hiciste, Señor, con estas personas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, esta fue toda su enseñanza el día de hoy. No se les olvide aprenderse el versículo clave. Que Dios les bendiga. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, la